Mi hermana me prohibió ir a su boda alegando que su prometido siente algo por mí. Ahora, él se niega a casarse con ella por esa razón. Hola a todos. Soy Michelle, tengo 20 años, y de verdad agradecería mucho sus opiniones. Emilia, mi hermana mayor de 25 años, estaba planeando casarse con Jonathan, también de 25, entre ellos, todo parecía ser ideal. Todos creíamos que eran el uno para el otro, llevaban años juntos. Sin embargo, las cosas acaban de dar un giro muy extraño y sorprendente, y ahora su boda está cancelada. ¿Por qué? Mi hermana no me deja ir a su boda. Por lo tanto, Jonathan ha rechazado casarse con ella. Además, Emilia cree que Jonathan siente algo por mí. Entiendo lo loco que suena eso, pero permítanme aclarar la situación. Para dar un poco de contexto, no tengo una relación cercana ni con mis padres ni con mi hermana. Digamos que me alejé un poco de ellos cuando empecé la universidad, pero no es que haya pasado algo grave para provocar una pelea. Simplemente, desde que me mudé para estudiar, no he pasado mucho tiempo en casa. Por lo general, prefería viajar o ir a casa de mis abuelos durante las vacaciones de Semana Santa en lugar de regresar a casa. En pocas palabras, me parecía una mejor alternativa que tener que lidiar con la incomodidad de estar allí. El problema es que no me parezco en nada a mi hermana ni a mis padres, si eso tiene sentido, nunca hemos conectado realmente. No soy verdaderamente parte de su universo, ellos tienen su propio mundo. Nunca parecen entenderme y, para ser honesta, nunca hicieron un esfuerzo. Mientras crecía, todos ellos se unían por cosas que a mí no me importaban. Parecía que yo hablaba un idioma extranjero cada vez que mencionaba algo que me interesaba, simplemente escuchaban, asentían y luego devolvían la conversación a sus propios intereses. Así que, después de un tiempo, dejé de intentarlo. Pero aquí está lo que más duele, no hicieron ningún intento de contactarme cuando empecé a distanciarme. Parecían estar bastante contentos con que yo me apartara de sus vidas, casi como si se alegraran de verme partir. Para ser honesta, eso dolió. La familia debería darse cuenta cuando uno de los suyos se está desvaneciendo gradualmente, pero a ellos no parecía importarles un comino. Simplemente validó mi creencia de toda la vida de que yo no pertenecía con ellos. Con el tiempo, solo iba a verlos para ocasiones importantes, como cumpleaños y días festivos, aún así, me sentía más como una visita en sus vidas. Llegaba, cumplía con el compromiso familiar y luego me iba. El diálogo siempre era cortés, pero superficial, no había una conexión genuina, no había calidez. Además, Emilia y yo nunca compartimos esa fuerte hermandad que tienen muchos hermanos. Ella siempre ha sido la niña de oro de la familia, la que hacía todo bien, seguía el camino que mis padres deseaban y encajaba perfectamente. Yo era la oveja negra, la rara. No son personas horribles ni nada por el estilo, pero la forma en que me menosprecian discretamente demuestra que pueden ser verdaderos acosadores. Ya saben cómo algunos comentarios pequeños pueden tener un impacto profundo a pesar de parecer inofensivos a primera vista. Sí, yo recibía eso. Eventualmente llegué a la conclusión de que era simplemente preferible evitarlos tanto como fuera posible. ¿Por qué ponerte en una situación incómoda y fuera de lugar? El problema es que, cuando Jonathan se unió a nosotros para la cena de Navidad del año pasado, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí totalmente invisible. Mi familia tiene una forma de hacerme sentir como si fuera una extraña en mi propia casa y que no pertenezco. Sin embargo, Jonathan no me trató así. En lugar de tratarme como la extraña oveja negra que suelo sentirme con mi familia, él fue realmente amable conmigo y me habló como a una persona normal. Al principio no le di mucha importancia, después de todo, era solo cortesía básica. No obstante, a Emilia esto le molestó mucho por alguna razón. No es como si Jonathan y yo estuviéramos teniendo una discusión privada y profunda, simplemente hablamos de una variedad de temas, incluyendo viajes, la escuela, incidentes divertidos en el trabajo y otros temas cotidianos. Pero Emilia se puso rara al respecto de inmediato. Traté de ignorar las miradas frías que me seguía dando durante la cena, eso fue hasta que se dirigió a mí directamente más tarde esa noche. Siempre recordaré lo que dijo. Sé lo que estás haciendo, dijo ella, y me apartó a un lado. Estás intentando robarme el novio, aunque siempre has tenido envidia de mí. Para ser honesta, me quedé atónita. ¿Robarle a su hombre? Quiero decir, aún así, ¿de dónde salió eso? Ella se negó a dejarlo pasar, incluso después de que le dije que estaba siendo tonta y me reí del asunto. Insistió en que yo estaba siendo demasiado amable con Jonathan y que él estaba actuando de manera extraña a mi alrededor. Era una acusación tan loca que ni siquiera estaba segura de cómo reaccionar. ¿De dónde diablos venía esto? Ser el centro de atención siempre ha sido lo de Emilia. Mis padres la adoran, es la persona ideal, es su niña de oro, así que lo entiendo,
Pero decir que intenté arrebatarle a su prometido, incluso para ella, fue caer muy bajo. Como suelo hacer con su drama, traté de ignorarlo. Asumí que simplemente estaba siendo insegura o estaba preocupada por cualquier razón, ya que de todos modos no somos cercanas. El problema es que, después de esa noche, las cosas se pusieron extrañas entre todos nosotros. No creí que Emilia pudiera haberse alejado más. Ahora parecía estar evitándome deliberadamente, aunque nunca fuimos cercanas en primer lugar, o actuaba como si no pudiera molestarse conmigo o me daba respuestas de una sola palabra. Si intentaba hablar con ella, se quedaba pegada al lado de Jonathan durante las reuniones familiares, como si estuviera marcando su territorio. Era absurdo. Jonathan, sin embargo, fingió que nada había cambiado, siguió siendo cortés, amable y normal en mi presencia. Lo que realmente me irrita, supongo, es lo fácil que mi familia parece estar de acuerdo con Emilia. Hubo pistas sutiles, pero nadie me habló explícitamente nunca. Cada vez que Emilia y Jonathan estaban presentes, mi madre me lanzaba esas miradas extrañas. Mi papá, que generalmente es bastante indiferente, comenzó a decir más sobre el valor de las conexiones y la necesidad del apoyo familiar. Todo era bastante pasivo-agresivo. Mi enojo aumentó a medida que lo pensaba más. Nunca he sido del tipo que se enreda en el drama de los demás, mucho menos en el de mi hermana. Porque de repente, me interesaría el prometido de Emilia cuando casi nunca hablamos fuera de las reuniones familiares. Era ilógico. Meses después, mis abuelos me informaron del compromiso de Emilia. De hecho, ni siquiera me informaron que mi propia hermana se iba a casar. Enterarme por mis abuelos fue como un golpe en el estómago, incluso si no esperaba exactamente que ella me enviara una invitación personalizada con amor y brillo o algo así. En este punto, ya saben, ese tipo de cosas valida tus nociones preconcebidas sobre la falta de interés de tu familia por ti. Supongo que me había aferrado a una pizca de esperanza de que, a pesar del estrés y la distancia, ella todavía pensaría en mí como parte de esta ocasión significativa en su vida. Oye, somos hermanas, ¿verdad? Pensé. Puede que no seamos cercanas, pero sigo siendo su familia. Sin embargo, eso era obviamente demasiado pedir. Cuando me enteré del compromiso, me quedé callada con Emilia. Al principio asumí que podría haber olvidado decírmelo o que simplemente estaba preocupada con los preparativos de la boda. Por alguna razón, todavía le estaba dando el beneficio de la duda, aunque me doy cuenta de que suena tonto. Asumí que finalmente me llamaría o, al menos, me enviaría una invitación de último minuto. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y no pasó nada, silencio total. Entonces recibí una llamada inesperada de Emilia. Como no habíamos hablado realmente desde esa extraña acusación en Navidad, debo admitir que me sorprendió cuando su nombre apareció en mi teléfono. Respondí, intentando sonar informal, como si mi propia hermana no me hubiera olvidado por completo. Después de unos minutos incómodos de charla trivial, ella soltó la noticia. No te voy a invitar a la boda, dijo. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir, me quedé en silencio por un momento, aunque no estaba particularmente ansiosa por ir ni nada, todavía dolía escucharla decirlo en voz alta. Cuando le pregunté por qué, me dio la explicación más ridícula. No te quiero allí porque Jonathan siente cosas por ti. Simplemente será incómodo. Tuve que reírme. Me reí en voz alta. De verdad, era increíble para mí que esto estuviera sucediendo. Para empezar, Jonathan no tiene ningún afecto por mí, e incluso si lo tuviera, yo no me habría levantado durante la ceremonia para declarar mi amor inquebrantable por él. Ni siquiera quería discutir porque también era absurdo. Simplemente colgué después de decir, que tengas una gran boda y un feliz matrimonio. Realmente no me importaba si era parte de su día especial o no, porque no necesitaba esa confusión en mi vida. Y para ser honesta, no éramos cercanas. Emilia y yo vivíamos en dos universos completamente separados, y yo había aceptado esto hacía mucho tiempo. Sin embargo, simplemente necesitaba sacar las cosas y tal vez obtener alguna perspectiva externa. ¿Soy la única que piensa que todo esto es una locura? ¿Alguien ha tenido una situación similar? Agradecería cualquier consejo. Actualización 1. Necesito escribir todo esto mientras todavía está fresco en mi cabeza, ya que ayer fue completamente loco. La cena de ensayo de Emilia se convirtió en un caos total y de alguna manera me arrastraron al centro de todo. Mi teléfono comenzó a explotar cuando estaba pasando una típica noche de jueves acurrucada con mi computadora portátil trabajando en una tarea. Al principio decidí ignorarlo, últimamente me he vuelto bastante experta en eso. Sin embargo, en menos de 10 minutos vi que tenía 7 llamadas perdidas de mi papá. Mi papá no llama más de una vez. Él es del tipo que asume que estás ocupada si no respondes de inmediato e intentará de nuevo más tarde. 7 llamadas significaban que claramente había un problema. Estaba temblando cuando finalmente contesté.
Sonaba como alguien que nunca había escuchado antes. Michelle, tienes que venir al lugar inmediatamente, dijo como un disco rayado, ahora mismo. Simplemente respondió, se trata de Jonathan y Emilia. Cuando pregunté qué pasaba, solo dijo, solo ven, por favor. Su voz era tan desesperada que me alarmé un poco, pero aquí está la cosa, realmente pensaban que yo dejaría todo y correría en su ayuda después de todo el caos, las acusaciones y la exclusión de la boda. Le dije exactamente eso. Recuerda, papá, no voy a asistir a esta boda. Emilia fue bastante explícita al respecto. Michelle, por favor, respondió él. Jonathan no está dispuesto a celebrar la boda sin tu presencia. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Mi teléfono sonó con otra llamada, esta vez de mamá. Antes de que pudiera comprender esa bomba, ella estaba llorando, realmente llorando. Cuando cambié de llamada, ella seguía diciendo, tu hermana te necesita, como si hubiera olvidado cómo me habían tratado todos durante los últimos meses. Escucharla llorar sobre el amor de hermanas y la lealtad familiar, cuando habían estado bien sin mí hasta que las cosas salieron mal, fue extraño. Luego llamó Emilia, con una voz destrozada y apenas comprensible. Aparentemente, Jonathan apareció en la cena de ensayo y me preguntó de inmediato dónde estaba. Perdió la cabeza cuando Emilia le informó que no estaba invitada, pero fue más una reacción sobria y decepcionada que furiosa. Declaró que no podía casarse con alguien que trataría a su propia hermana de esa manera frente a sus amigos, la fiesta de bodas y ambas familias. Relatándolo, Emilia sollozó en el teléfono. Él afirmó que, después de observar el trato que me daban, no podía ser miembro de una familia que rechazaría a alguien de esa manera. Eres igual que mamá y papá, declaró, agregando que no quería estar cerca de un comportamiento tan venenoso. Si soy honesta, una gran parte de mí se sintió validada por fin. Alguien había sido testigo de lo que yo había soportado durante años. De hecho, alguien había hablado y declarado que era inaceptable. Sin embargo, Emilia no había terminado. Entre sollozos, comenzó a delinear este plan intrincado para que yo visitara el lugar y explicara que solo hubo un gran malentendido y que yo fui quien decidió no asistir a la boda, alegando que fue totalmente idea mía. Ella persistió en repetir. Podemos arreglar esto. Simplemente ven e informa a Jonathan que no tienes intención de asistir a la boda, infórmale que nunca te dejamos fuera. Michelle, por favor, no puedo dejarlo ir. Todo era impresionantemente audaz. Es absurdo que, después de meses de tratarme como una villana roba maridos y decirme directamente que no se me permitía ir a su boda porque su prometido podría sentirse atraído por mí, ella quisiera que yo mintiera para mantener intacta su relación. Después de hacerme sentir como basura en mi propia familia. La dejé llorar al otro lado de la línea durante mucho tiempo sin decir nada. Luego, tan fríamente como pude, dije, no te voy a mentir, Emilia. Ahora estás lidiando con las repercusiones de tus decisiones de ignorarme y tratarme como si no existiera. Arreglarlo no es mi responsabilidad. Pero él te escuchará, casi soltó un grito. Él cree en ti. Quizás confía en mí porque nunca le he dado una razón para no hacerlo, respondí. Quizás tiene dudas sobre tu verdadera identidad debido a lo que percibe en la forma en que me has tratado. En cualquier caso, no asistiré al evento y no diré mentiras para mejorar tu reputación. Ella todavía se estaba quejando cuando colgué. Luego me preparé una taza de té, apagué mi teléfono por completo y me senté para pensar realmente en lo que acababa de ocurrir. Mi teléfono continuó iluminándose con notificaciones en el transcurso de las siguientes horas. Lo examiné y encontré mensajes de voz de mis padres, llamadas perdidas de los amigos de Emilia y mensajes de texto de parientes con los que no había hablado en años. Toda la familia parecía haberse unido para tratar de coaccionarme para que limpiara el desastre de Emilia. Pero ¿saben qué? Por primera vez en mi vida, estaba muy segura de que evitarlos era lo correcto. Solo Jonathan había sido capaz de ver a través de sus acciones, no por nada que yo dijera o hiciera, sino por cómo me trataban. Él había llegado a esa conclusión y, para ser honesta, eso parecía la confirmación más completa que podría haber esperado. Anoche me fui a la cama sin usar mi teléfono y dormí mejor que en meses. Por una vez, dejen que ellos manejen las consecuencias de su propio comportamiento. He terminado de limpiar la mierda de otras personas y de ser el chivo expiatorio de la familia. Mis abuelos, que son los únicos parientes con los que todavía me comunico, me informaron esta mañana que Jonathan no está devolviendo las llamadas de Emilia ni de mis padres. Parece que le ha informado a su familia que la cancelación de la boda es definitiva. Mis padres están trabajando febrilmente para contener el daño. Emilia está inconsolable y yo simplemente estoy sentada aquí, por fin, contenta con mi elección de mantener mi distancia. Me di cuenta de que esto es largo, pero tenía que decirlo todo. Agradezco todos los comentarios en mi publicación anterior que afirmaron mi elección de mantenerme alejada de mi familia.
Ustedes estaban bien, a veces es mejor pasar a un segundo plano y dejar que otros lidien con las consecuencias de su propio comportamiento. Actualización 2. Muchos de ustedes preguntaron sobre mis primeros años y las razones detrás de mi prolongado distanciamiento de mi familia. Dado que es una historia algo pesada, no profundicé en ella en mi primera publicación, pero a la luz de los eventos recientes, creo que este es un buen momento para explorar un poco de ello. El problema es que sufro de ansiedad social. Siempre tuve la sensación de que algo andaba mal conmigo cuando era niña, pero nunca fui capaz de articularlo. Sin embargo, mis padres eran tradicionalistas que pensaban que las condiciones de salud mental eran meros pretextos. Frecuentemente decían cosas como, ¿necesitas endurecerte o solo estás siendo dramática? Me etiquetaban de débil o perezosa si alguna vez mostraba signos de ansiedad o un ataque de pánico, como si yo eligiera sentirme de esa manera. Cuando miro hacia atrás, puedo ver muchas señales de advertencia. Tuve esta gran presentación para la clase de literatura cuando tenía 15 años. La idea de pararme frente a 30 estudiantes era una receta para un trastorno de ansiedad social. Tuve problemas para dormir la noche anterior y me sentí físicamente enferma la mañana de la presentación. Supliqué quedarme en casa e informé a mis padres. La reacción de mi padre fue: tu nerviosismo no hará que la vida se detenga. Deja de hacer un gran problema por todo. Finalmente experimenté un ataque de pánico severo frente a la clase, mi voz comenzó a quebrarse, algunos chicos incluso comenzaron a reírse y mis manos temblaban tanto que no podía sostener mis notas. La habitación parecía estar girando, pero no podía salir. En lugar de ofrecer consuelo, mi madre simplemente comentó: ¿ves? Sobreviviste. Todo ese drama fue en vano. Todo empeoró por Emilia, quien era la hermana ideal. Era la presidenta del cuerpo estudiantil, la capitana del equipo de debate y prácticamente todo lo demás que yo no podía hacer debido a mi ansiedad. Cuando tenía grandes reuniones con sus amigos, la gente comentaba que yo era la hermana rara que nunca salía de su habitación. Escuché a Emilia decirle a sus amigos una vez: sí, es simplemente antisocial. Ella cree que es demasiado buena para estar con alguien. Mi vida cambió cuando entré a la universidad. Mi primer semestre fue un colapso total para mí. Estar lejos de casa, ajustarme a nuevas circunstancias sociales e intentar equilibrar mi ansiedad mientras asistía a clases se volvió demasiado para manejar. Recuerdo sentir que me estaba muriendo mientras estaba sentada en mi dormitorio, jadeando por aire. Fui casi arrastrada al centro de consejería de la universidad por mi compañera de cuarto, quien, bendita sea, vio que algo andaba realmente mal. La primera persona que realmente me escuchó fue la doctora Martínez, a quien conocí allí. Ella no me instó a endurecerme ni minimizó mis emociones, más bien, me ayudó a comprender mi condición. La doctora Martínez sugirió ver a un psiquiatra para un diagnóstico adecuado. Después de algunas sesiones, fue como finalmente darle un nombre al monstruo con el que había estado luchando toda mi vida. Cuando recibí ese diagnóstico de trastorno de ansiedad social, no era buscar atención ni ser dramática, como siempre había insistido mi familia, era una dolencia legítima, y, lo más importante, era tratable. Las sesiones de tratamiento me abrieron los ojos. Aprendí de la doctora Martínez que las acciones de mi familia no solo no eran de apoyo, sino que también eran deliberadamente dañinas. Me dio consejos sobre cómo establecer límites, abogar por mí misma e identificar comportamientos dañinos. En ese momento, comencé a distanciarme intencionalmente de mi familia. Sin embargo, lo que realmente me molesta es que mis padres rechazaron totalmente mi diagnóstico cuando traté de explicárselo. Estos médicos solo están tratando de ganar dinero etiquetando todo como una enfermedad, dijo mi madre genuinamente. Emilia agregó, rodando los ojos, que yo simplemente estaba usando palabras grandes para justificar mi comportamiento antisocial. Hice un último intento de explicarles las cosas en una cena familiar antes de que comenzara todo este lío de la boda. Había preparado un discurso completo sobre la ansiedad social, con investigaciones y cifras. Michelle, ¿cuándo vas a dejar de poner excusas y empezar a vivir en el mundo real? Mi papá me interrumpió a mitad de la frase. Me di cuenta de que nunca cambiarían en ese punto. Nunca harían un esfuerzo por comprender. Tenían una percepción inmutable de mí como la niña difícil, la dramática, el problema. Y, ¿saben qué? Fue extrañamente liberador darse cuenta de eso. Me facilitó dejar de buscar su comprensión o aceptación. En retrospectiva, puedo ver cómo esta tendencia contribuyó directamente al escenario de la boda, la aceptación apresurada de mis padres de la historia de Emilia sin siquiera cuestionarla, y el salto rápido de Emilia para creer que yo estaba robando a su prometido. Todo es parte de su creencia arraigada de que soy yo quien causa dificultades y debe ser controlada. Jonathan vio a través de esto. Observó cómo me manejaban, cómo minimizaban mis emociones y cómo me usaban como culpable de todo, y él lo llamó por lo que era,
conducta venenosa, a diferencia de todos los demás en el círculo social de mi familia, que simplemente aceptaban su propia versión de la realidad. Supongo que estoy tratando de transmitir que este drama de la boda no fue un incidente aislado, sino el resultado de años de dinámicas familiares en las que fui retratada consistentemente como la mala, la niña problemática y la que necesitaba ser arreglada. Quizás por eso la elección de Jonathan se siente tan justa para mí. Alguien más finalmente notó lo que he estado pasando durante años. Sí, esa es la historia de fondo que muchos de ustedes solicitaron. Aclara porque no tengo prisa por hacer reparaciones en este momento. He pasado demasiados años intentando cambiar la forma en que mi familia me ve para obtener su comprensión y ganar su aceptación. Terminé aceptando que ciertos individuos, incluso miembros de tu familia, nunca te entenderán o aceptarán, y a veces eso es lo más saludable que puedes hacer. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que todo salió mal y ahora debo revelar la última parte de esta historia. Al menos ahora puedo decir que lo que comenzó como un drama de bodas realmente ha terminado, aunque ha crecido hasta convertirse en algo que nunca podría haber predicho. Emilia lo perdió todo cuando se canceló su boda. De alguna manera obtuvo mi nuevo número de teléfono y lo compartió con todos los que conocía. De repente me vi inundada, con cientos de comentarios de odio de extraños, sus conocidos y familiares lejanos. La manipulación emocional y la intimidación directa estaban entre las amenazas. El vandalismo siguió. La clásica Emilia, que solía hacer esto a las chicas que detestaba en la preparatoria, fue la primera en dejar huevos en mi auto. Ella escaló cuando eso no logró obtener la respuesta deseada. Ni siquiera puedo recordar cuántas veces descubrí mi buzón arruinado, mi auto vandalizado o la puerta de mi departamento cubierta de notas ofensivas. Ella cortó las 4 llantas de mi auto y dejó una nota amenazante con su letra distintiva, lo cual fue la gota que derramó el vaso. Mis padres eligieron conscientemente ignorar las acciones de Emilia durante todo esto. Las chicas serán chicas o necesitas ser más comprensiva con el dolor de tu hermana era su respuesta estándar a cada evento. Lo descartaron como si Emilia solo quisiera hablar, incluso después de que les mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad de ella intentando entrar a mi departamento. Sin embargo, yo estaba lista gracias a esta increíble comunidad de Reddit, especialmente a aquellos que sugirieron que instalara cámaras de seguridad y grabara todo. Aprendí del abogado que ustedes sugirieron que esto constituía acoso criminal y vandalismo, en lugar de solo drama familiar. Usando relatos de testigos, evidencia en video, fotos y cientos de mensajes amenazantes, creamos un caso sólido. Emilia finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos cuando mi abogado presentó nuestra evidencia junto con la notificación de cese y desista, una orden legal. Su intento de allanamiento fue capturado en la cinta de seguridad, lo cual fue especialmente dañino. Ella intentó negociar a través de su propio abogado, declarando que si yo dejaba todo, ella cubriría los daños. Sin embargo, rechacé esto. Se trataba de responsabilidad y castigo, no de dinero. El caso judicial procedió rápida y decisivamente. Emilia fue acusada de intento de allanamiento, acoso criminal y vandalismo. Se le dio una orden de restricción permanente, terapia obligatoria y una sentencia suspendida de 1 año. Dada la naturaleza deliberada de su conducta y la evidencia sustancial de su comportamiento creciente, el juez fue especialmente severo. La respuesta de mis padres a la decisión fue la esperada. Me acusaron de ser insensible por destruir la vida de mi hermana por unas pocas bromas. De hecho, me aconsejaron que simplemente me mudara si me sentía insegura, después de que les dije que Emilia me había acosado repetidamente, dañado mis pertenencias e intentado entrar a mi casa. Nunca tuve la intención de volver a hablar con ellos después de eso. Se llegó a un acuerdo fuera de la corte en el litigio civil. Además de los daños por angustia emocional y salarios perdidos, Emilia tuvo que pagar por todo el daño que había causado. Su campaña de acoso en las redes sociales me ha costado varios trabajos independientes. Más importante aún, el acuerdo incluyó una cláusula de no contacto que prohíbe a nuestros padres servir como intermediarios o mensajeros nunca más. Según mi abogado, las preocupaciones de Emilia y mis padres sobre su reputación jugaron un papel en el acuerdo rápido. Resulta que su preocupación por las opiniones de sus amigos del club de campo es mucho mayor que su preocupación por hacer lo correcto, normal. Desde entonces, me he mudado a un nuevo departamento en un edificio que es seguro y está bajo observación constante. Mis cuentas de redes sociales han sido cerradas, mi información de contacto ha sido totalmente actualizada y mis clientes han sido increíblemente comprensivos con la situación. Alguien que escuchó sobre mi situación y quedó impresionado por mi manejo de la misma incluso me extendió una oferta de empleo. El resultado más inesperado de todo, por primera vez en mi vida, me siento liberada. Las expectativas y críticas de mi familia no me pesan. Ya no soy el chivo expiatorio. Solo soy Michelle, creando mi propia vida de acuerdo con mis propias reglas,
no soy ni la niña dramática ni la difícil. Mi vida fue realmente alterada por la comunidad de Reddit, que me ayudó a través de todo en la corte. Sus recomendaciones sobre documentación y precauciones de seguridad fueron cruciales. Cuando comencé a dudar de mí misma, sus comentarios alentadores me mantuvieron en marcha, y sus relatos de situaciones similares me hicieron entender que no estaba sola. Recuerden que compartir ADN no le da a alguien el derecho a maltratarte. Si estás lidiando con miembros de la familia tóxicos, alejarte y dejar que lidien con las consecuencias de sus acciones es a veces el curso de acción más saludable. Se trata de establecer límites y exigir respeto, no de vengarse. Con terapia, mi ansiedad social está mejorando, pero todavía está ahí. Resulta que mucho de eso estaba relacionado con la crítica continua y la manipulación psicológica, gaslighting, que experimenté de niña. ¿Quién hubiera pensado que eliminar a las personas venenosas podría ser un tratamiento tan exitoso? Ya no habrá más actualizaciones ahora que esta fase de mi vida ha terminado genuinamente. Me estoy concentrando en mi educación, mi profesión y en crear una nueva red de familiares elegidos para apoyarme. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me apoyaron y siguieron mi historia. Me dieron la confianza para irme y la fuerza para abogar por mí misma. Se dice que vivir bien es el mejor tipo de venganza. El mejor cierre, agregaría, es saber que finalmente has abogado por ti mismo. Estoy cansada de ser usada como chivo expiatorio o víctima por otros. He tomado el control de mi vida y nunca miraré atrás. Reddit, gracias por todo y adiós. Gracias por escuchar. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y denle a la campanita de notificaciones para mantenerse actualizados con más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.